Bueno, muchas gracias por invitarme. La presentación es un poco larga, pero voy a tratar de ir un poco más rápido. Mi nombre es Diego Caminker, soy fellow de HL7, participo en el Comité de Educación, soy el director de afiliados de HL7 Internacional y un miembro del board de HL7 Argentina desde el año 1999-2000, cuando la fundamos. También soy el autor del curso virtual de HL7 Fundamentals y del curso virtual de FIRE. Y también trabajo en Kern, empresa argentina, como director de innovación. La agenda para hoy es repasar mi historia, no clínica, y repasar un poquito la historia de la historia clínica compartida, qué es la historia clínica compartida y qué es lo que pasó hasta ahora, y después ver qué se necesita en esta época, en esta nueva época, y qué es lo que provee FIRE, y qué es lo que no provee FIRE, y cuál fue nuestra experiencia en Argentina con la Dirección Nacional de Sistemas de Información en Salud, cómo los ayudamos y qué es lo que hicieron, y finalmente algunos otros proyectos y conclusiones. Con respecto a mí, esa es mi foto original. En los últimos 20 años estuve involucrado en la implementación y especificación de varios cientos de interfaces de HL7 versión 2, guías de implementación de documento clínico y implementaciones FIRE en los últimos tiempos. Y capacité a alrededor de 5.000 personas en el uso de estándares en todo el mundo. Y también ayudé a generar afiliados de HL7 en varios países. Lo que yo diga aquí no refleja la posición oficial de ninguna de las organizaciones a las que pertenezco y son solo un reflejo de mi imaginación y de mi avanzada edad. Entonces, ¿qué significa historia clínica compartida? ¿Qué es lo que queremos realmente? En principio queremos registrar los hechos clínicos y administrativos, o sea, los datos demográficos o lo que haya pasado al paciente cuando pasa por una organización de salud o por alguna de sus partes, una sola vez. Si piensan un poco, se van a dar cuenta que ustedes en general no registran una sola vez, que siempre registran y después le pregunta al paciente de nuevo a alguien más, o le pide que lleve los estudios, o le pregunta de nuevo lo que le pasa, o lo anota en un papel, y el papel pasa de un lado a otro. Lo que estamos tratando de evitar es justamente eso, que no importa en qué lugar del sistema de salud se atienda al paciente, la información sea accesible y se registre una sola vez. No importa para qué uso, puede ser uso primario, nosotros llamamos uso primario a la continuidad de cuidado, que un médico sepa lo que escribió el anterior o que un prestador de salud sepa lo que el prestador anterior definió sobre el paciente. Y uso secundario, para saber cuántos pacientes hay con determinada enfermedad, para hacer salud pública, para facturar, para hacer gerenciamiento, para hacer pruebas clínicas e inclusive para hacer Big Data. Como sé cuántos millones de pacientes tienen qué y qué se relaciona con qué, eso es Big Data y eso se hace a través de interoperabilidad, sino habría que generar de nuevo toda la información. Esto aplica a cualquier nivel de proyecto, a proyecto local en un hospital en particular, a un proyecto de varios hospitales juntos, a un proyecto regional en una municipalidad o en una provincia y hasta proyectos nacionales. Puse algo más y después vamos a ver por qué hablo de algo más como historia clínica compartida. Pero ¿qué queremos realmente? Lo que queremos es usar una sola familia de estándares. Porque lo que nos pasó en los últimos años es que teníamos que usar varias familias de estándares para poder lograr nuestros objetivos. Y la pregunta que nos hacemos es si hay una sola manera de cubrir todos los escenarios y casos de uso relevantes, si podemos definir el transporte y la seguridad, cómo viaja la información y cómo se securitiza, cuál es la manera que tenemos de que esté encriptada y que únicamente pueda entrar el que realmente tiene necesidad de entrar y derechos para entrar, cómo definimos las estructuras de datos relevantes para que todos las entiendan, cómo se especifican y validan las restricciones o extensiones, que son restricciones que para mi proyecto algo que es opcional en el estándar para mí es obligatorio, o que yo necesito tener el DNI argentino como documento del paciente y no acepto otro, o que si acepto cuáles acepto. Y extensiones, cosas que no cubren los estándares, cómo las cubro yo usando el mismo estándar, cómo puedo generar más información de la que el estándar define. ¿Cómo obtengo los vocabularios controlados? ¿Cómo tengo acceso a SNOMED? ¿Cómo tengo acceso a LOINC o a ICD? ¿Cómo hago que mis sistemas puedan obtener subconjuntos de datos de esos vocabularios? ¿Cómo identifico las entidades? ¿Cómo sé cuáles son todos mis prestadores? ¿Cómo sé cuáles son todas mis organizaciones y qué código tiene cada una? ¿Cómo gestiono el consentimiento? ¿Cómo sé si un paciente dejó que el médico vea esta información o que este médico específicamente pueda ver su información o no? ¿Cómo hago todo eso con el mismo estándar?
¿Por qué con el mismo? Porque cualquier otra alternativa es más complicada y más cara y difícil de mantener. ¿Qué otra cosa queremos? Reutilizar al máximo el esfuerzo de desarrollo. Por lo que decía nuestro amigo antes. ¿Qué pasa si yo tengo que cada vez que desarrollo, tengo que hacerlo de nuevo lo que ya hice? Si cada vez que registro en mi historia clínica una vacuna que le doy a un paciente y además la tengo que dar como parte del resumen de historia clínica y además tengo que informar al Estado, tengo que hacer tres módulos de programación distintos. Tengo que programar 3 veces la información para que llegue. ¿Cuántas definiciones necesito para eso? ¿Cuántas veces tengo que programar extracción y envío de datos para una vacuna administrada? ¿Cuántas veces tengo que extraer la información de mi software y mandársela a alguien en distintos formatos? Cuanto menos veces, más barato va a ser para todos y más útil para todos. ¿Y cómo fue hasta ahora, entre 1980 y 2011, podríamos decir 2013, 2014? Teníamos versión 2, que era bueno para interoperabilidad local, para hacer algo intrahospitalario. A veces se usaba para interoperabilidad más extendida, para regional o nacional, tenía buena cobertura de dominios porque cubría todo el área de salud, y es antiguo inclusive desde que nosotros lo conocimos. Nosotros lo empezamos a conocer en el año 99 y ya tenía 15 o 20 años. Con respecto a la versión 3 de HL7 hubiera sido bueno, pero nadie lo entendía. Para cada mensaje parecía que teníamos un estándar distinto y era muy complicado de implementar más allá de uno o dos tipos de mensaje. Lo más importante es que la mensajería como tal es un paradigma antiguo, que además requiere negociación previa, requiere que nos pongamos de acuerdo en qué van a tener los mensajes, y además se hace muy complicado a gran escala, se multiplican los problemas cuando uno tiene muchos motores de mensajería comunicándose. Me refiero a cientos o miles. Después surgió CDR2, que es un estándar para definir documentos clínicos, y nada más, pero se forzó el uso para otras cosas. ¿Por qué se forzó el uso? Porque funcionaba más o menos. Entonces se usó para dispensas de medicamentos, para medidas de calidad de atención. Tampoco nos decía cómo compartir un master file, cómo hago para saber si este paciente existe o no, cómo hago para saber si esta entidad tiene un código y cuál código tiene. Y tampoco decía cómo compartir los documentos que él mismo definía. Decía cómo era el documento por adentro, cómo se marcaba el XML para el documento, pero no decía cómo se había que compartirlo, con qué herramientas informáticas mandábamos un documento de un lado a otro, lo hacíamos disponible. Así que recurríamos a perfiles, en principio los perfiles estos eran un IHE, otra organización que genera estándares, o a soluciones ad hoc, que es lo peor. Ad hoc significa que las hago a propósito para este proyecto en particular. Entonces mezclábamos todo esto y el dibujito que me hizo mi hijo es ese que dice, está ahí abajo, que es la náusea. Esto finalmente es una mezcla de cosas muy difícil de mantener. Entonces, ¿qué necesitamos realmente? ¿Y qué provee FHIR? Provee esto que estamos viendo aquí. Esto que estamos viendo aquí es lo que necesitamos para poder generar una historia clínica compartida. A mayor o menor grado. Uno podría decir, bueno, yo esto no lo necesito realmente, este cuadradito para mí no sirve, pero en principio mi proyecto necesita uno de esos cuadraditos de arriba. Los azules y celestes, en realidad, son los dominios, son lo que necesitamos intercambiar a nivel de los médicos y de los prestadores para poder trabajar. Vamos a ir cuadrado por cuadrado. Necesitamos informar a la salud pública cada vez que hacemos algo informable, necesitamos soporte de la decisión clínica, poder preguntarle a alguien, bueno, le estoy poniendo este medicamento al paciente, ¿le va a hacer mal? ¿Está combinado con otro medicamento y le va a producir un efecto que no queremos, un efecto no deseado? Intercambio de documentos clínicos, podrás hacer un informe de alta y que otro lo lea. Y después información clínica granular. Quiero tener acceso a las alergias del paciente, quiero tener acceso a los últimos laboratorios, pero no como reporte en PDF. Lo quiero ver graficado, cada uno de los valores de la glucemia en el tiempo. Eso es información clínica granular. Quiero saber la lista de problemas, quiero saber qué operaciones tuve y en qué momento, etc. Interconsultas y continuidad de cuidado. Quiero poder mandarle la información sobre el paciente a otro profesional para que me diga cómo seguir con el cuidado del paciente. Algunos lo llaman referencia y contrarreferencia. Quiero poder generar reportes o órdenes diagnósticas electrónicamente y que esos reportes y órdenes sean accesibles desde cualquier punto del sistema. Recuerden los objetivos que nos fijamos al principio, que en cualquier lugar que esté el paciente del país, de la región, etcétera, se puede acceder a esta información de manera transparente. Lo mismo con la receta digital. Quiero poder recetar
recetar digitalmente, quiero poder hacer que esa receta se pueda consumir en cualquier farmacia, quiero que cuando la farmacia la dispense, esta receta quede cancelada, digamos, o cumplida para que el paciente no la pueda tomar de nuevo. ¿Sí? Y esto puede tener variaciones en internación complejas, pero en principio cuando hablamos de compartida hablamos del hecho ambulatorio o entre sistemas. Y finalmente, como parte del contenido, también queremos el carnet de vacunación, queremos saber qué pacientes se vacunaron, qué pacientes no se vacunaron, qué vacunas deberían tener y no tienen, y cuál sería el plan para el futuro. Esas dos líneas, digamos, es la parte de contenido, y lo de abajo es lo que yo llamo infraestructura o infraestructura, que es todo lo que tenemos que hacer para que lo de arriba funcione. Necesitamos gestión de entidades, o sea, saber quiénes son los médicos, quiénes son las organizaciones, eso es a nivel proyecto, región o país, depende de la capacidad que tengamos. Necesitamos resolver la identidad de pacientes, lo había puesto en los slides Alejandro, necesitamos saber que un paciente es ese y no otro, cómo identifico a los pacientes, tengo un documento en general para que nos identifique únicamente al paciente, como en algunos países, o tengo que hacer un algoritmo para identificar pacientes que a través de los datos demográficos me da un identificador de los que tengo o me genera generar uno nuevo y eso repartirlo entre todos los hospitales. ¿Cómo hago para que los hospitales puedan acceder a esa identificación única? A eso me refiero con un servidor de identidad de paciente. Cada uno de estos cuadrados en realidad termina siendo un servicio que brinda un servidor. Lo mismo con el consentimiento. ¿Dónde guardo que el paciente me autorizó a mostrar la información de un médico que generó un médico a otro? ¿Lo puedo mostrar si el paciente está en emergencias? ¿Lo puedo mostrar si el paciente está en la nutricionista? ¿Qué puede ver la nutricionista de toda la información del paciente? Todo eso se llama consentimiento y el paciente lo puede cambiar en cualquier momento dependiendo de la ley que sea vigente en cada país. Autorización y autenticación, tengo que dejarlo entrar al usuario a esta información sabiendo que es quien es. Eso es autenticación. Y después tengo que autorizarlo a ver lo que él está autorizado a ver. Depende de quién sea y qué paciente sea, es lo que puede ver en cada sistema. Control de vocabulario es saber cuáles códigos hay y qué significan. Cuanto más universal el vocabulario, más interoperabilidad existe, por eso queremos usar Snowman, por eso queremos usar ICD-11, por eso queremos usar ICD-10. Restricciones como extensiones y validación, lo vimos antes, es definir exactamente qué es lo que dejamos entrar al sistema, con qué campos y qué cosas tenemos que el estándar no cubre y son particulares nuestras. Por ejemplo, un ejemplo que les voy a dar, en la Argentina la salud paga impuestos. Entonces, ¿cómo hago para incorporar esa información que en ningún otro lado está? Tengo una extensión del estándar. Con respecto a transporte, ¿qué transporte uso para manejar la información? Uso REST, uso HTTP, uso JSON y en qué formato de JSON. También lo define FHIR. Y finalmente, ¿cómo realizo la auditoría? ¿Qué tengo que auditar y de qué manera? ¿Cómo genero el registro de auditoría de todos los cambios o todos los accesos a todos estos cuadrados que vemos acá? ¿Cómo defino una auditoría homogénea para cualquier cosa que haya cambiado o cualquier cosa que alguien haya visto? Todo esto provee FHIR. Un ejemplo, gestión de entidades. ¿Cómo hago para gestionar entidades? FHIR define recursos para esto. Recursos son los ladrillos, las piezas de información más pequeñas que define FHIR y intercambiándolas es como generamos todos los sistemas interoperables. Entonces identificamos entidades comunes participantes en el proyecto, médicos, hospitales, clínicas, laboratorios, organizaciones y cómo contactarlos. ¿Dónde trabaja cada médico? ¿Qué médicos hay disponibles? ¿En qué ubicación? ¿Qué lugares existen? ¿Cómo se llega a pedirle algo a esa organización? ¿Qué rol cumplen los médicos en cada lugar? Este médico es ginecólogo en tal lugar, pero es un médico clínico en otro. Este médico clínico trabaja en estos dos lugares. ¿Cómo puedo buscar un médico en mi ciudad? ¿Cómo puedo buscar una organización que tenga determinadas especialidades en mi ciudad, etcétera? Lo único que hice recién fue mostrarle uno de los cuadros de recursos que define FHIR para una de las particulares funcionalidades que vimos en los cuadraditos. Para cada una de las funcionalidades que vimos, FHIR define un conjunto de recursos que se pueden combinar para hacer estos servicios. El problema es que FHIR es una especificación de plataforma, es abstracta y flexible. Define cuál va a ser el mecanismo de transporte, que va a ser HTTP seguro, define que vamos a usar REST, o sea que vamos a agregar recursos o a modificarlos o a consultarlos,
Y define una serie de recursos core, con los que mostré recién eran unos cuantos, pero hay 150 tipos de recursos diferentes, paciente, organización, condición, alergia, etcétera, que es lo que se combina para intercambiar información. Puede ser que nos sobren elementos, porque no vamos a usarlos, o puede ser que nos falten elementos. Por ejemplo, en nuestro caso, el segundo apellido es obligatorio, el tipo impositivo, etc. Entonces, hay un camino entre los recursos FHIR abstractos que define el sistema, la especificación, y nuestro escenario o la realidad. Entonces, ese camino lo vamos a recorrer adoptando o desarrollando guías de implementación o perfiles de implementación. Las guías son grupos de perfiles. Cuánto vamos a desarrollar y cuánto vamos a adoptar depende de nuestro entorno, depende de la cantidad de cajitas que quieran generar, se puede hacer de a poco, y cuánto dinero tengamos para invertir, qué capacidad técnica tengan nuestros proveedores de sistemas, porque tenemos que pedirles que lo implementen. ¿Quién genera guías de implementación? Vamos a ver en orden de universalidad, o sea, de las guías más generales a las más particulares, los proyectos HL7 Internacional y del registro de FHIR, IHE, vamos a ver algunas ahora, los proyectos que se denominan FHIR Accelerator, que son proyectos muy importantes, Argonaut y DaVinci por lo menos, que hacen que avance la interoperabilidad más rápido y son un grupo de empresas muy poderosas que lo están llevando adelante. En principio, los más grandes proveedores de sistemas de salud norteamericanos, más las empresas más grandes de informática como Epic o Cerner o Apple, Google o Amazon o Microsoft. Finalmente, los afiliados a HL7 Internacional, cada afiliado podría generar su guía de implementación local para cada país y en realidad está previsto que cada uno lo haga así. Y finalmente, cualquier organización o proyecto podría generar su propia guía de implementación FHIR para cumplir con sus objetivos de interoperabilidad. ¿Dónde buscamos estas guías? En cualquiera de estos vínculos, en la página de FHIR Profile de la Fundación FHIR, en el registro de FHIR, en simplifier.net o en Trifolia. Todos estos tienen guías de perfiles. Cuanto más abajo van, menos oficiales son. Los más oficiales, los más duros, digamos, son las guías de HL7 y las guías de FHIR. ¿Cómo sé si yo puedo buscar una guía ahí en esos registros y saber si me sirve? La pregunta es, ¿cubre mi caso de uso y mi escenario? ¿Tiene todos los recursos que yo necesito? ¿Tiene las interacciones que espero que ocurran? ¿Es demasiado local porque lo generaron para un caso específico? Por ejemplo, lo generaron los holandeses y está escrito en holandés, no me sirve. Está escrito en inglés y lo puedo adaptar, podría ser. Está escrito en español y yo soy norteamericano, quizás no me sirva. Tengo que ver si esa guía me sirve o no y si la puedo adaptar. O si hay extensiones locales que debería eliminar. ¿Es cerrada o es abierta? Si agrego un elemento, ¿dejo de cumplir con la guía? Porque hay guías que son cerradas. ¿Responde a la versión de FHIR que quiero utilizar en mi proyecto? Recuerden que hay 4 versiones de FHIR por ahora, el STU2, STU3, R4 y R5 que se va a publicar el año que viene. ¿Está bien hecha la guía o es una guía incompleta? Tiene todo lo que tiene que tener. Las guías tienen que tener ejemplos, tienen que tener validación, tienen que definir el vocabulario, tienen que tener control de calidad realizado. Estas son algunas guías de las que existen. O sea, adaptaciones de FHIR a casos de uso específicos, a esos cuadraditos que yo les mostré. Estas son las guías de IHE, por ejemplo. ¿Cómo hago auditoría? ¿Cómo hago acceso a documentos usando FHIR? ¿Cómo accedo a los documentos, a los datos demográficos de los pacientes usando FHIR? ¿Cómo hago un query a un repositorio de medicamentos, de recetas digitales? ¿Cómo hago la reconciliación de medicación de un paciente? ¿Cómo reporto datos certificados de defunción? Para cada uno de estos objetivos hay una guía FHIR definida por IHE. Este es un ejemplo de una guía FHIR de IHE. Es que se intercambia entre los sistemas usando FHIR. En realidad hacemos un GET, un simple GET de internet para buscar un paciente y hacemos una operación especial que se llama match para saber si este paciente ya está en el archivo maestro o no, con algún algoritmo. Por ejemplo, pesamos el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento y el sexo y según un algoritmo decidimos qué porcentaje de match tiene ese paciente en los que ya están almacenados en el sistema. ¿Esto por qué? Porque estamos federando múltiples identificadores que otorgan distintos sistemas. En general, lo van a tener que hacer. Es muy raro que en un sistema de salud todos usen con éxito el mismo identificador y si lo usan puede haber errores. Entonces conviene siempre tener algún tipo de master file funcionando. En este caso ven 2 dominios que están identificando un paciente. Lo que hace el PICS, el Patient Identifier Cross Reference,
es generar un identificador único para los identificadores de los dos pacientes, el paciente que se atendió en los dos lugares distintos. Llamamos a estos lugares dominios. Acá hay un flujo de datos que implementa un sistema que se quiere unir un dominio para poder usar este servicio e identificar correctamente a los pacientes. Esos son los tipos de operaciones que define FHIR para este hecho. Fíjense que son operaciones normales de API, get y post, buscar paciente por criterio, hacer una lógica de búsqueda de MPI, crear un paciente o modificar un paciente. Son las 5 operaciones que hacemos para poder unirnos a un servidor de identificación de pacientes. El otro perfil que vamos a ver es el de documentos compartidos, cómo hago que alguien pueda mirar un documento que yo generé o puedo hacerlo disponible. Acuérdense que acá no estoy tratando de replicar información. La información se queda en mi dominio y me la piden cuando la necesitan. Esa es la idea. La información quede donde se genera, siempre y cuando tengan capacidades los que generan de hacer este tipo de operaciones. Entonces, el que consume un documento hace un search o un get a los que tienen documentos, que son los registros o repositorios, y los que generan documentos hacen un post a un registro o un repositorio. El repositorio es donde guarda los documentos y el registro es el que sabe dónde están. Entonces esta es la guía de intercambio de documentos que se llama MHD, y lo que hace básicamente es definir qué recursos se usan y qué operaciones se usan para cumplir lo que les acabo de decir. Esta es la definición de recurso de FHIR para un document reference, para una referencia a un documento, y lo que ven ahí son todos los campos que podemos usar para ese documento específicamente, para este recurso específicamente. Esto que hicimos acá fue una conectatón. La manera en que los estándares se prueban en FHIR es que se junta la gente que los usa. Ya llevamos varios en Argentina, llevamos unos 10 o 15, y hay muchos en Estados Unidos y en Europa y en Australia. Acá nosotros participamos en uno, y lo que hacemos es probar nuestras herramientas contra otros que generaron las herramientas complementarias. Si yo hago un repositorio, el otro me puede probar como cliente de ese repositorio y viceversa. Yo puedo probarme como cliente de otros repositorios. Lo mismo con los pacientes. Yo puedo identificar pacientes contra alguien que haya implementado el identificador de pacientes. Son los casos de uso entonces de los registros de documentos. Y ahora voy a pasar a desandar un poco el camino técnico que hice y revisar los objetivos que les describí al principio. Mis objetivos eran registrar hechos clínicos y administrativos una sola vez, utilizar una sola familia de estándares y reutilizar al máximo el esfuerzo de desarrollo. Pero estos objetivos, comparados con los objetivos políticos o de gestión, son pobres, porque en realidad son técnicos y lo técnico no define la política define la técnica. Vamos a ver entonces el caso que nos tocó participar, que fue de la Dirección Nacional de Sistemas de Información de Salud en Argentina. Esto es lo que le da carne al proyecto. ¿Qué querían hacer ellos? ¿Qué querían conseguir? Querían disminuir brechas de calidad de atención, querían identificar necesidades de salud de la población, seguir al paciente en forma integral y longitudinal en toda su vida, y proveer herramientas innovadoras a los profesionales y pacientes. Y las prioridades eran estas: tener estándares, tener una infraestructura central, a pesar de que en Argentina es muy difícil tener una infraestructura central porque tenemos 24 ministerios de salud, integrar las necesidades de información, desarrollar sistemas en las provincias, que las provincias se hagan cargo de sus sistemas y que empujen y que los implementen, tener una arquitectura común para compartir registros clínicos, que el paciente esté a cargo de esa información, cubrir los aspectos legales y regulatorios y capacitar al recurso humano para que pueda hacer todo esto que estamos viendo aquí. Estos objetivos entonces derivaron en dos: garantizar mayor calidad de atención mediante integración de sistemas de información en salud y mejorar el flujo para salud pública. Porque lo que pasaba hasta ahora, que en salud pública, cada programa nuevo, ya sea con apoyo de los multilateral o propio, requería una nueva API, una nueva gestión de información, una nueva manera de compartir información, una nueva manera de pedirle a las provincias que informen o a los privados que informen. Lo que queríamos hacer con este proyecto es que haya una historia clínica compartida, que haya receta digital y órdenes clínicas, y que el intercambio de información de salud pública esté basado en los mismos estándares siempre. No tengamos que cambiar cada vez o generar cada vez algo nuevo para cada programa nuevo de salud pública que exista. Entonces las prioridades son lo que conformaron el ecosistema, que es lo que definimos: estándares, FHIR y SNOMED, una infraestructura central con integración de necesidades y desarrollo de sistemas
provinciales, una arquitectura para compartir registros clínicos, esto es el bus de interoperabilidad, los requerimientos para los dominios y las API FHIR que vamos a definir, y un portal nacional y consentimiento que a través de ese portal se puede implementar. Entonces el bus es un punto de entrada único que maneja la seguridad. El bus únicamente va a almacenar la información proveniente de programas, porque es parte de su responsabilidad, vocabularios, master file de pacientes y entidades, y herramientas de validación de recursos, pero no va a guardar información clínica más allá de los programas. ¿Por qué? Solamente va a guardar punteros y va a rutear información entre dominios. Los dominios, las historias clínicas que funcionan en los dominios, le pedirán al bus información y el bus la va a proveer según sepa quién tiene información sobre el paciente. Esto por la naturaleza del sistema argentino, que es muy fragmentado. Esta es la arquitectura del bus, entonces todo lo rojo es lo que funciona en el ministerio, todo lo de abajo es todo lo que podemos hacer sobre el bus. Podemos acceder a pacientes y coberturas, podemos acceder a profesionales y establecimientos, podemos acceder a consultas, vacunas e internaciones a través del bus que contiene toda esa información. Entonces, la tecnología del bus, recuerden lo que vimos antes en nuestro primer acercamiento a qué es lo que brinda FHIR, es los servicios de valor agregado, lo que le importa a los profesionales, a los médicos, a los prestadores y a los pacientes, y lo que está abajo, la infraestructura o infraestructura, que es lo que permite que todo eso funcione. La codificación va a ser toda con SNOMED-CT en lo posible, inclusive generando nuestros propios value sets o conjuntos de valores de SNOMED-CT locales y personalizados, y todo lo que es los servicios se van a acceder con tecnología REST más API de FHIR. Un dominio entonces es un sistema de información independiente, puede corresponder al ámbito privado o público, o independiente como el PAMI, por ejemplo, que es nuestro servicio de salud para los ancianos. Tiene un repositorio clínico independiente, tiene autonomía tecnológica, mantiene responsabilidad completa por la guarda del dato, comparte los datos tradicionales de salud pública y programas que corresponde, y tiene su propio índice maestro del paciente. Únicamente comparte información clínica cuando un paciente o un médico que se atiende en otro dominio lo solicita. Y solo pide la información clínica cuando se requiere para atención de un paciente. No pide información clínica porque sí, un dominio, sino porque es requerido por algún médico de la red. Entonces los dominios contribuyen y confían en la autenticación, los consentimientos de los pacientes y los documentos del bus. Uno de los perfiles que existía era el perfil IHE, Patient Location Query, en el cual uno le puede preguntar a otra organización, perdón, ¿tiene información sobre este paciente de este tipo clínico? ¿Sí o no? Y si lo tiene, lo puede obtener. Es un estándar de IHE, un perfil de IHE, que nosotros adaptamos a nuestras necesidades. Este diagrama mucho más complejo, que lo escribimos originalmente en una servilleta en un bar de Buenos Aires, es cómo hace el bus para preguntarle a todos los dominios que están conectados o a los dominios que él sabe que tienen información sobre el paciente, porque recuerden que tenemos un PICS y el PICS sabe qué dominio maneja información de cada paciente. Luego de verificar el consentimiento del paciente para que este dominio acceda a lo que otro dominio tiene, busca la información sobre el paciente y la devuelve. Esto aplica no solamente a documentos clínicos, también lo estamos llevando al ámbito, por ejemplo, de las recetas digitales. ¿Quién tiene una receta digital para el paciente y quién la puede administrar? ¿Quién puede dispensar esos medicamentos? Todas nuestras especificaciones se pueden ver en ese URL, simplifier.net/saluddigital.ar. Tenemos todas nuestras guías de implementación publicadas. Estas guías se prueban periódicamente por nuestros implementadores en todo el país. Esto ya lo vimos. Nuestra manera de compartir documentos incluye esto especialmente que se llama resumen de historia clínica IPS. El IPS es un estándar que se llama International Patient Summary, definido por HL7 y CEN, y próximamente va a ser un estándar ISO, que define cómo intercambiar información clínica mínima entre dos dominios, entre dos sistemas. Entonces, ¿cómo puedo compartir problemas, vacunas, resultados, procedimientos, alergias y medicaciones de un paciente mínimo entre dos sistemas? Nosotros priorizamos solamente
diagnósticos o condiciones, alergias, medicaciones y vacunas. Lo demás no es obligatorio para nuestro intercambio. Este es un ejemplo. Yo tengo un paciente que pasa de un lugar a otro de Argentina, se atiende en un lugar donde antes no se había atendido, se identifica y le puede pedir al otro dominio donde se atendía el paciente antes todos los reportes o específicamente el summary o el sumario, el resumen de información de todo lo que se hizo en otro lugar del paciente y el médico lo puede revisar. Para esto nosotros colaboramos durante 2 años con la Dirección Nacional de Sistema de Información en Salud. Capacitamos a más de 100 desarrolladores de 20 provincias en HL7 versión 2 y FHIR. Hicimos un curso virtual de 4 semanas. Hicimos seminarios, jornadas y talleres, conectatones. Gestionamos el Simplifier y capacitamos y coordinamos el desarrollo de las guías. Afortunadamente la dirección ya puede generar sus propias guías, ya ellos mismos, que era nuestra idea, definen sus guías de implementación. Las últimas reflexiones sobre este proyecto, que teóricamente es 2018-2023, ya hay guías publicadas, existen Sandbox. Sandbox es un lugar donde ustedes pueden probar con sus sistemas las funcionalidades que están implementadas, para acelerador de pacientes, para consulta y registro de documentos, para resumen de paciente IPS, para registro de vacunas, y está en proceso, bastante acelerado, la receta electrónica y la consulta de registro de profesionales y establecimientos. En producción ya está el bus en general con su rutina y su seguridad, la interfaz para recibir vacunas, próximamente también para consultar, y el PIX-IPDQ, y está en preproducción el MHD IPS y el servidor FHIR. ¿Esto fue fácil? ¿Fue rápido? Yo diría que no, llevamos 2 años de trabajo. Lo que les puedo decir es que FHIR no es un obstáculo, no es lo que no nos permite trabajar, sino que es lo que nos permite trabajar. Cada vez que tienen una necesidad, encontramos una manera de darle solución usando FHIR. Eso que ven ahí, que es Einstein, la cruz cristiana, musulmana, judía, una vela, los dioses egipcios y los dioses griegos, es porque dentro de 10 días en Argentina cambia el gobierno y no sabemos si este proyecto va a continuar o no. Yo soy ateo, pero a través de todos estos dioses que están ahí, rezo para que continúe. No por mi interés personal, sino porque me parece bueno para el país. Con respecto a la región, les podría decir que hay mucho movimiento a pesar de la inestabilidad política y económica. Hemos recibido expresiones de interés en los últimos 3 meses, por lo menos, de estos países que están trabajando en la agenda de historia clínica compartida. Chile ya formó su afiliado a Chile 7 a través del CENS, que es una organización muy importante que está tratando de trabajar con estándares en Chile. Brasil intenta fortalecer su afiliado, a pesar de que es muy grande y muy complejo. Perú tiene un plan de historia clínica compartida, Ecuador también, y están pensando en FHIR, y Uruguay tiene hace mucho tiempo una historia clínica compartida en producción con CDR2. ¿Van a usar todo FHIR? No lo sabemos. ¿Van a usar todos Snowmed? No lo sabemos. Chile y Uruguay tienen su propio capítulo de Snowmed, pero también rezamos por ellos. Otros proyectos importantes, NHS Digital, Argonaut y DaVinci, para que los tengan en la cabeza nada más, no hace falta que hagan nada al respecto. Pueden entrar a los sitios de ellos y fijarse qué es lo que hacen. En principio, NHS Digital es el brazo digital del National Health System británico, y está empezando a usar FHIR para estos 2 casos de uso, para transferencia de salud, tiene una guía de implementación, y para el Care Connect, que es acceso granular a los recursos de datos demográficos, alergias, procedimientos, problemas de medicación, sin que haya mensajería, digamos, directamente accediendo a la información de la historia clínica desde la otra. SMART es el proyecto más importante de interoperabilidad junto con Argonaut en FHIR. Tiene todos esos casos de uso en proceso. Apple lo adoptó para su iOS 12, o sea que ustedes desde su teléfono celular ya pueden acceder a información si es que viven en Estados Unidos en más de 4.000 hospitales, o 40.000 hospitales, o 400.000, yo no sé. Cada mes cambia. Incluye acceso a datos demográficos, directorio de prestadores y organizaciones, agendamiento, soporte de decisión clínica, cuestionarios de los cuales no hablamos, pero es cuando ustedes llenan información sobre su salud, pero en un formulario en papel o en electrónico, y lo pueden compartir con otras historias, suscripciones y origen de datos. Y no hablé de DaVinci. DaVinci es un proyecto parecido a Argonaut, pero para los financiadores de salud. Si quieren más información o referencias, están aquí. Y me parece que terminé.